¿Cuántos amanecieron en victoria hoy? La Biblia dice que vamos de triunfo en triunfo. ¿Y qué más dice? Somos lo que la Biblia dice que somos. Usted no es lo que dicen las circunstancias. Jamás. Usted no es lo que siente. Usted se puede sentir derrotado, pero la Biblia dice que usted es más que vencedor. O cree lo que dicen los sentimientos, o cree lo que dice la palabra. Si crees lo que dice la palabra, tienes que aprender entonces a vivir no conforme a lo que sientes, sino conforme a lo que eres. Amén. ¿Por qué? Porque los sentimientos son variables. A veces usted se levanta y no sabe por qué está desanimado. A veces usted se levanta y no sabe por qué está molesto. ¿Cuándo se ha levantado molesto alguna vez? Y usted dice, ¿por qué ando así? Pues? En la mañana cuando se levanta, hasta como usted pelea en el espejo, imagínese. Porque los sentimientos son variables, pero no somos lo que sentimos. Amén. Abra su Biblia en Génesis 37 y luego leemos 39. Son bienvenidos todos a los amigos, hermanos de YouTube, a todo aquel que verá esta enseñanza, esta predicación. No lo deje hasta la mitad, óigalo completo, porque esta enseñanza va a ser muy edificante para su vida. Amén. Mire cómo titulé esta enseñanza. Cuando lo que Dios permite golpea nuestra lógica. Aló. Cuando lo que Dios permite golpea nuestra lógica. Yo le oraba a Dios acerca de, por supuesto sabía que hoy tenía que estar parado aquí y con todos estos acontecimientos que ocurren en la nación. Señor, ¿qué palabra puedo llevarle al pueblo, a la iglesia, a los que estarán escuchando el mensaje por la plataforma de YouTube? Y meditaba en esto que Dios me mostraba. Y a veces pensamos por qué ocurren ciertas cosas que no eran las cosas que nosotros deseábamos. Y a veces pensamos, nos preguntamos, ¿por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué Dios lo permite? Hay una serie de situaciones en la vida, en la familia, en los países, que uno no sabe por qué ocurren. Y es fuerte a veces aceptar cosas que no deseamos. Aló. Es fuerte aceptar cosas que no deseamos. Y algo que uno va aprendiendo a través de la experiencia, y es que Dios tiene todo el rompecabezas en sus manos. Oiga bien, Dios tiene todas las piezas del rompecabezas en sus manos. Dios jamás se va a equivocar. Dios jamás, jamás de los jamases se va a equivocar. Dios sabe lo que hace. Amén. Cuando Jesús sacó un tobo, una cubeta, y le dijo a los discípulos que quería lavarle los pies. Imagínate Jesús, el creador del universo, lavarle los pies a 12 hombres. Y los pies de esos hombres no es que estaban medios limpios, estaban sucios. Podían estar hasta sucios de excrementos de animales, porque ellos andaban en sandalias. Mucha tierra, mucho polvo. Las carreteras de Jerusalén, de Israel, no eran asfaltadas. Y sin embargo Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llegó Pedro, que siempre hablaba,
Le dice, maestro, tú me lavas los pies. Y note las palabras de Jesús, que es para usted también en esta mañana. Lo que hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Note las palabras de Jesús. Lo que hago ahora no lo entiendes. Y luego le dice, pero lo entenderás después. A veces hay cosas que Dios permite que al momento no lo entendemos, no nos entra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? Sin embargo, lo entenderemos después. Y cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, daremos gloria y honra a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Tengo una historia al final, para el final, que estoy tentado a narrársela, pero se la voy a dejar al final. Vamos a leer Génesis 37, versículos 27 y 28. Luego leemos el 39, versículos 19 y 20. Dice Génesis 37, 27, 28. Venid y vendámosle a los ismaelitas, hablando de José que estaba en la cisterna, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Al 39, 19, 20 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José, es decir, Potifar, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. La vida de José es no es una escuela, es una universidad, es un posgrado. La vida de José es fascinante. Es una historia que te enseña, pero mucho. De hecho, yo escribí un libro que se llama 6 características de un soñador, y hablo toda la vida de José. De hecho, el nivel 4 y 5 de Escuela de Ministerio es sobre todo el libro de Génesis. Y la historia de José, que comienza en el 37, termina el libro de Génesis y ahí termina José, exceptuando el 38, que es una historia que Dios mete allí de Judá con la cananea. Pero la historia de José te atrapa, te llena de unas enseñanzas impresionantes y te deja ver que Dios mueve las piezas como Él quiere. Oído, la mente tuya y la mía es imposible que entiendas a Dios. No lo puedes entender. Es demasiado grande sus pensamientos, dijo David. Es demasiado extenso los pensamientos, la mente de Dios. De hecho, Isaías lo dice, 55. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros pensamientos y que vuestros caminos. Es imposible que tú entiendas a Dios. Es imposible que tú puedas entender por qué Dios permite ciertas cosas que en tu lógica no entra. Al menos que Dios te revele por qué lo hace. Y nota lo que le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero
lo entenderás después. Cuando viene el después, es que tú dices, ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Pero en el momento es un impacto. En el momento es un golpe a tu lógica, a tu razonamiento, que te dice, Dios, ¿por qué estás permitiendo estas cosas? José lo vivió. José acaba de vivir 2 sueños que Dios le está mostrando el liderazgo mundial que tendría más adelante. José se lo cuenta a sus hermanos, José se lo cuenta a su padre, José se lo cuenta a su madrastra Lea, porque su mamá Raquel ya había muerto. Y José está como ilusionado por lo que Dios le está mostrando en 2 sueños simbólicos. Sin embargo, oído, después de tener esa experiencia tan maravillosa, sus hermanos planean matarlo. Piensan quitarle la vida. Rubén lo salva, lo echan en un hueco, en una cisterna vacía. Judá le dice, no lo matemos. Vamos a venderlo a estos ismaelitas que vienen de camino. Cuando José, oído, cuando José es vendido por sus hermanos, no me diga usted que José no le dijo a Dios, ¿qué estás haciendo si acaba de mostrarme 2 sueños que seré un líder tremendo? ¿Por qué estás permitiendo que me vendan y me lleven a una nación egipcia que no conozco, una lengua que no hablo? La Biblia no lo dice, pero es de suponerse que José le hizo a Dios miles de preguntas de por qué estaba permitiendo que fuese vendido por sus hermanos. Está ignorando los planes de Dios. Él no conoce el rompecabezas, las piezas del rompecabezas que Dios tiene en el cielo en sus manos. Oído, Dios tiene toda tu vida en sus manos. Dios tiene tu familia en sus manos. Oído, Dios tiene a esta nación en las manos, en sus manos. Aleluya. Escuche, ya va, espere. A veces hay cosas que pueden frustrarnos. Pasa por nuestras mentes una cantidad de interrogantes. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? José tuvo que habérselo dicho a Dios. Ahora, escucha esto. Escucha esto. Cuando venden a su hermano, los hijos de Jacob, arman un justificativo, una excusa. Le quitan la túnica, le matan a un animal, le echan sangre en el animal. Y cuando llegan a donde está su padre, su papá no ve a José. Cuando le enseñan la túnica de José, llena de sangre, papá, es la túnica de mi hijo. Seguramente una fiera lo devoró. Eso fue lo que pensó Jacob. Pero usted sabe, y yo sé que no fue así. Ahora la pregunta, oído, la pregunta, ¿por qué Dios no le dijo a Jacob que José estaba vivo? ¿Por qué Dios por qué Dios permitió que Jacob sufriera tanto por la pérdida de su hijo José? ¿Por qué Dios no lo consoló diciéndole, Jacob, tu hijo José no está muerto, está en Egipto?
¿Sabe por qué no se lo dijo? Porque dañaría los planes de Dios. Lo dañaría. Se iría a Egipto, lo buscaría y se lo traería de nuevo a su casa. Pero no estaba en los planes de Dios que José estuviera en su casa. Estaba en los planes de Dios que José estuviera en Egipto. Es decir, Dios no puede revelarte todo lo que Él tiene porque tú no lo entenderías, porque tú no eres Dios. Aló. Tú no eres Dios. Tú crees que Dios se olvidó de ti. Tú crees que Dios se olvidó de tu familia. Tú crees que Dios se olvidó de Venezuela. Tú no eres Dios. Dios sabe lo que hace y luego lo entenderás más adelante. Oh, dale un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Estoy invadido de la presencia de Dios, hermano. Estoy que lloro. Tú no eres Dios. Dios no le revela nada a Jacob porque no estaba en los planes de Dios volver a José a Canaán, a su casa, porque Dios lo necesitaba en Egipto. Lo que pasa es que nuestra mente al momento no entiende y no va a entenderlo fácilmente, porque entender a Dios es algo muy tremendo. Y José está en una disyuntiva. ¿Será que ese sueño no fue de Dios? ¿Será que ese sueño fue mío? ¿Por qué Dios me trae estos sueños? Me alegra el corazón y luego permite tremendo golpe de que sea vendido como un esclavo a Egipto. José se está haciendo miles de preguntas y no sabe la respuesta. Es más, Dios no le da la respuesta a José, hace silencio. ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más duele cuando tú estás pasando por un momento gris, oscuro, y Dios guarda silencio? Y ahí no te toca otra cosa que seguir confiando en Dios a ciegas. Señor, no tengo otra. No tengo otra sino de confiar en ti. Así está José. José lo venden a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Dios está con José. Dios hace prosperar a Potifar, hace prosperar su casa, hace prosperar su campo, su agricultura, el ganado por causa de José. Cuando Potifar ve eso, Potifar ve que Dios está con este muchacho hebreo y lo nombra mayordomo. José era el encargado de administrar todo el palacio de Potifar. Me imagino que ya el pensamiento de José había cambiado. Ya estaba en una buena posición económica, comía bien, vestía bien, vivía bien. Quizás el trago amargo que había vivido cuando lo vendieron sus hermanos ya había menguado. Y está, pero demasiado cómodo. Pero el diablo, Satanás, que busca robar el propósito de Dios sobre José, ya usted sabe lo que sucedió. La mujer de Potifar lo tienta. José se rehúsa a tener sexo con esta mujer. La mujer grita, disimula de que el hebreo la quería violar. Llega Potifar a las 6 de la tarde. La mujer le arma un cuento ficticio, falso. Y José lo mandan a la cárcel. No me diga usted que José no comenzó a preguntarse las mismas cosas.
Señor, ¿por qué permitiste que me metieran en la cárcel cuando lo que hice fue no adulterar para guardarme en santidad? Me parece que eres un Dios injusto por lo que me permitiste, por lo que permitiste que me sucediera. Porque es lo primero que viene a nuestra lógica. Dios es un Dios injusto por lo que me está sucediendo, por lo que sucede a mi familia, por lo que le sucede a la nación. Porque es lo primero que pensamos. Pero lo tremendo es que Dios guarda silencio. O te dejas llevar por tu lógica y por lo que ven tus ojos, o te dejas llevar por los planes que tengo para tu vida, tu familia o esta nación de Venezuela. José no recibe ninguna respuesta de Dios. Y si pensamos en el padre allá en Canaán, habían pasado unos cuantos años. Jacob se creyó el cuento de que su hijo estaba muerto y ni siquiera Dios le dijo a Jacob: tu hijo es un mayordomo allá en la casa de Potifar en Egipto. ¿Sabe cuándo le habla Dios a Jacob de José? 22 años más tarde. ¿Cuántos años? 22 años. A José lo venden a los 17 años. Ve a sus hermanos a los 39 otra vez. 39 años tenía José cuando ve a sus hermanos otra vez. Habían pasado 22 años. Cuando los hermanos regresan a decirle a su papá que José está vivo, el corazón de Jacob casi explota de la alegría. Y ahí es cuando Dios le habla a Jacob y le dice: ve a Egipto que yo iré contigo. Yo leía eso anoche y yo dije: ahora sí habla Dios, dije yo. Pero ¿por qué no habló antes? Porque Jacob no iba a entender los planes de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué estás haciendo? ¿Aló? Hace años estaba el marido de mi tía sacándole el polvillo a una baldosa con una navaja. Me acuerdo, tenía yo, no sé, 10 años, 11 años, me viene a la mente eso ahorita. Y él está sacando el polvillo y tiene un reloj al lado. Y está sacando el polvillo. Yo llegué como el Chavo y Don Ramón, pues, a mirar. Y cuando ya tenía suficiente polvillo, le hice y le soplé todo el polvillo. Y él me miró con un rostro como diciendo: ¿qué estás haciendo, Robert? Yo le ayudé limpiando el polvillo ese que estás sacando. Yo le decía: eso es lo que necesito para pulir la mica del reloj, me dijo. A veces nosotros queremos darle consejos a Dios, como que Dios se olvidó, o como que Dios es injusto, o como que estás haciendo Dios. Repito, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios qué estás haciendo? Oído, Dios sabe lo que estás haciendo, lo que está haciendo, y lo vas a entender después. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret. Lo vas a entender después. O dáselo bien fuerte a Jesús de Nazaret. Aleluya. Escuche, nuestro entendimiento es muy limitado para poder entender totalmente los planes de Dios. Tú no puedes entender esto. No puedes entender lo que te pasa a veces.
No puedes entender lo que pasa en tu familia. No puedes entender por qué suceden las cosas. Cuando me enteré la muerte de Myles Monroe, un hombre de las Bahamas, una isla cerca de Florida, un hombre que ha escrito libros de revelación, unas conferencias, unas prédicas de revelación, se muere su avión, su jet donde venía con su esposa, se estrella y se mata. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que este hombre tan valioso muriese en ese accidente? ¿Por qué te lo llevaste relativamente joven, con muchos libros quizás que iban a bendecir al mundo cristiano y no cristiano, que iba a dar conferencias, predicaciones al futuro poderosas? ¿Por qué lo permitiste? Y a su esposa, deja una iglesia en las Bahamas con su hijo que quizás no tenga la experiencia que él tenía. Cuando me entero la muerte de T.B. Joshua, un hombre en África, milagros extraordinarios, paralíticos, ciegos, sordos, palabra de ciencia, unas revelaciones profundas, una iglesia de miles y miles de personas. Y de repente un día estaba en la oración, está el video, se va a su oficina, se sienta y ahí muere, sano, no estaba enfermo. Y yo decía: Señor, ¿por qué muere este hombre tan valioso? Una inspiración para predicadores, para el mundo. ¿Por qué? No sé. Pero ¿quién soy yo para decirle al Señor: ¿por qué permitiste eso? Así estaba José. Así has estado tú, preguntándole al Señor: ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué hacemos esas preguntas? Porque nuestro entendimiento no llega a donde llegan los pensamientos de Dios. ¿Sabía usted que Dios lo escogió antes de la fundación del mundo? No había universo, no habían planetas, no había el sol, no había la luna, no existía el planeta Tierra. Y ya Dios antes de eso te había escogido para que estuvieras en esta mañana, en este lugar, adorando y exaltando el nombre de Jesús. Es difícil, hermanos. Oído, es difícil aceptar algo que golpea tu lógica. Es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué suceden las cosas. Si yo hubiese sido Dios, y menos mal que no era Dios, yo le he hecho el cuento a José. Cuando José iba en ese camello, a lo mejor, no sé si amarrado, no sé, camino a Egipto, vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Y cuando llegó José a la casa de Potifar, vendido como esclavo, esa noche donde José durmió, yo no creo que José durmió placenteramente esa noche. Yo creo que José se hizo 1000 preguntas acostado en esa cama en la casa de Potifar, preguntándole a Dios: ¿por qué? Si yo hubiese sido Dios, yo, por compasión, misericordia, por amor, le digo a José: José, tengo grandes planes para ti. Más adelante la mujer te va a engañar y vas a caer en la cárcel, José. Esto es el principio. Pero tranquilo, yo voy a mandar el copero que va a robar a la cárcel. Le voy a dar un sueño y tú se lo vas a interpretar. Y luego saldrás a la casa al palacio del faraón. Yo se lo hubiese dicho a José y calmo a José. ¿Sí o no? Lo calmo. Gracias, Señor. Aleluya. Mañana me levanto entonces con mucha actitud positiva para servirle a Potifar.
porque ya tengo una palabra de parte de Dios. Pero no, Dios hace silencio. Dios no dice nada. ¿Y sabes por qué no dice nada? Porque trabaja en la confianza que debes tenerle a Él, aunque no veas nada. Porque Dios quiere desarrollar en ti una confianza a ciegas. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11? Que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde ir. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Usted no hace eso. Agarre un taxi, una ruta, un libre y te montas. ¿Para dónde lo llevo? No sé, cuando usted quiera. Bájese, señor, está loca. Porque el taxista te va a decir, ¿a dónde lo llevo? Dios le dijo a Abraham, sal. Y él salió y no sabía a dónde ir. ¿Eso es qué? Eso es confianza. Por eso es que el título, cuando lo que Dios permite, porque Dios permite las cosas, porque si Dios no la permite no sucede. Cuando lo que Dios permite golpea nuestra lógica. José no sabe lo que va a ocurrir más adelante. Ahora, lo que sí veo, de hecho la Biblia no lo dice, lo que no veo es una queja de José. ¿Qué no se ve? Una queja. ¿Sabe qué suele pasar cuando suceden cosas que tú no entiendes? Quejarte, preguntarte. Pero es que no es fácil, hermano. Sí, es verdad, no es fácil. Pero mejor es que guardes silencio creyendo que Dios obrará de una manera sobrenatural. No es fácil, porque para esto se amerita confianza de que Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios no ha perdido ninguna batalla. ¿Sabe por qué Jesús no sanó a Lázaro cuando le dijeron que estaba enfermo? Porque Jesús sabía que mejor era una resurrección que una sanidad. Oído. Juan 11, maestro, a quien amas, Lázaro, está enfermo. Y Jesús se quedó ahí a propósito. Hermano, si tú amas a alguien y te dice que está enfermo, tú sales corriendo para buscar la manera de ayudar a quien amas. Pero Jesús no hizo eso. ¿Tú crees que los 12? No lo dice la Biblia. ¿Tú crees que los 12 discípulos de Jesús no se preguntaron unos a otros, pero por qué el maestro no vamos a Betania a orar por Lázaro? Pregúntale, Pedro. No, ya he recibido muchos regaños. Pregúntale tú. Jesús dijo, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ya Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Aló. Pero los discípulos no entendían los planes de Jesús. Ya Dios sabía lo que iba a ocurrir en esta nación. Dios lo sabe. Escúchame, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios. Gabriel, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabe lo que va a ocurrir antes que acontezca. No crea que Dios piensa como tú piensas. Tú piensas limitadamente. Tú no sabes qué ocurrirá mañana lunes. Tú no sabes qué ocurrirá el próximo mes. Tú no lo sabes, pero ya Dios lo sabe.
He aquí, no está la palabra en mi boca, oh Jehová, y ya tú la sabes toda, dijo el salmista en el Salmo 139. Porque Dios tiene presciencia, conocimiento previo. Tú no. Tú no tienes conocimiento previo, Dios sí. El futuro tuyo es historia para Dios. ¿Cómo hace bien eso? El futuro tuyo es historia para Dios. Porque a Dios nada lo sorprende. Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué permitiste esto? Oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué está sucediendo esto? Señor, ¿no has oído las oraciones de tu iglesia? Una hermana me escribió y me mandó un mensaje. Me dice, Pastor Robert, entonces, ¿qué es la fe? Yo le digo, ¿cómo le explico yo a esta mujer qué es la fe? Más bien le digo, escucha el mensaje del domingo 4. ¿Por qué? Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabe las cosas que van a suceder antes que acontezca. ¿Sabía Dios lo que está ocurriendo en esta nación? Por supuesto. ¿Sabe Dios lo que está ocurriendo en tu vida y lo que ocurrirá? Claro que sí. ¿Sabía Dios que José iba a pasar por ese trago amargo de ser vendido? ¿Sabía Dios que José iba a pasar por ese trago amargo de caer en la cárcel? ¿Tú crees que el diablo no le dijo a José en la cárcel, ¿dónde está tu Dios? ¿A cuántos de nosotros el diablo nos ha dicho, ¿dónde está el Dios a quien oraban y ayunaban? ¿Sabe dónde se le ve la humanidad a José? Cuando le interpreta el sueño al copero. Él le dice al copero, dentro de 3 días serás restituido en el puesto, en el palacio. Y le dice, tenía ahí 28 años de edad, ya habían pasado 11 de la venta de sus hermanos. Y le dice a los 28 años al copero, cuando estés en el palacio, háblale al faraón de mí. Porque injustamente fui vendido por mi familia. E injustamente estoy aquí en esta cárcel. Ahí se le dejó ver a José su humanidad y sus pensamientos limitados. Y le dice al copero, sé que vas a ser restituido dentro de 3 días en el cumpleaños del faraón. Por favor, háblale al faraón de mí. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando el copero salió en el cumpleaños del faraón, el copero se olvidó de José. ¿Y sabe por qué se olvidó de José? Porque Dios lo permitió. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Porque no era el tiempo de José salir de la cárcel. ¿Sabe por qué ocurren cosas en nuestras vidas? ¿O por qué no ocurren cosas en nuestras vidas? Porque todavía no es el tiempo de que Dios manifieste lo que Él tiene preparado para nosotros. Ya va. Que ando a millón. José se va al copero. Y dice literalmente la Biblia, y el copero se olvidó de José. Yo, Robert Vargas, creo que Dios a propósito hizo que el copero se olvidara de José. ¿Y sabes por qué? Porque en la agenda divina, en la agenda que Dios tenía, en el libro del propósito que Dios tenía de José, decía, resumo todo lo que he dicho y decía una línea, y sacaré a José de la cárcel a los 30 años. No a los 28.
Escucha esto y agárralo en el espíritu. Lo que Dios va a hacer no necesita de tu carne. No necesita de palancas. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer y punto. Cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Dale un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Cuando José le dice al copero eso, el copero se olvida. Y yo me imagino a José, yo, en el cuarto esa noche, orando: Señor, permite que el copero le hable al faraón de mí. Señor, permite que el copero le hable al faraón de mí, me saque de esta cárcel. José estaba cansado de esa cárcel. Yo no sé, pero yo creo que Dios no le dijo nada a José. Porque si le dice: José, te quedan 2 años ahí, papá, en Uribana, eso pudiera haber desanimado a José. A veces Dios no te dice las cosas que vienen porque te pueden desanimar, porque no vas a entender los planes de Dios. A veces nos desilusionamos por lo ingenuos que somos. Voy a repetir eso. A veces la desilusión viene a nuestras vidas por lo ingenuo que somos. Porque creemos en fantasías, en cosas que nos dicen que no es agradable a nuestros oídos. Si Dios le hubiese dicho a José: el copero se va a olvidar tuyo, José, cállate la boca, no tenés fe. Váyase para allá, usted no tiene fe, hermano. A lo mejor el copero le habla al faraón. No le iba a hablar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de José. Escucha esto, lo tengo ahí en mis notas. Si Dios respondiera todas tus oraciones, oído, si Dios respondiera todas tus oraciones, Dios cometería muchos errores. Muchos. Porque a veces pedimos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas que están fuera del propósito de Dios. Y a veces Dios no te responde porque si dice que sí, se dañaría su propósito. Yo me imagino a Dios en el cielo mirando al viejito Jacob. ¿Sabe qué edad tenía Jacob cuando lo venden los hermanos? 108 años. Era un viejo, hermano. 108 años tenía Jacob cuando venden a su hijo José, sus hermanos. Hermano, ese viejito, el corazón ya casi no le daba. Y yo me imagino a Dios en el cielo, que si yo hubiese sido el consejero de Dios, le digo a Dios: ahora Dios, ten misericordia de ese viejito. Échale el cuento de que José está vivo. Hablé como los maracuchos. ¿Verdad que sí? Eso te dice la lógica. Ahora Dios, no tengas a ese pobre viejo en ascua. Ahí está creyendo que su hijo está muerto. Échale el cuento de que está en Egipto. No, es que le dañaba los planes a Dios. Déjame decirte algo: Dios tiene mejores planes para esta nación de Venezuela. Lo entenderás después. Dígale que está a su lado: lo entenderás después. Ahora no lo puedes entender. Es demasiado grande, dijo David. No lo puedo entender. Salmo 139.
La omnipresencia y la omnipotencia de Dios, se llama ese salmo. Y Jacob sufriendo, hermano. José sufriendo y el copero no se acuerda. Y el copero no se acuerda. Miraba el celular. Copero de Faraón, nada. Fuera de la línea. Le mandó un WhatsApp. Acordate mío, copero, no seas malagradecido, chico. Te di la palabra profética. Lo tenía en el grupo de la cárcel. Y de repente lee, copero del Faraón se salió del grupo. ¡Náguara! Peor la cosa. Peor la cosa. Escúchame, a veces Dios te va a dejar solo o sola para que aprendas a depender totalmente de Él. A veces Dios te quita todas las ayudas humanas para que no te agarres de ninguno de ellos, para que dependas totalmente de Él. Tú no entiendes por qué están sucediendo estas cosas. No lo entiendes. Yo no lo entiendo. Pero algo sí sé. Dios está vivo. Dios jamás perderá una batalla. Dios jamás se olvidará de esta nación de Venezuela. Dios es Dios y sigue sentado en su trono. Dáselo fuerte en adoración al Rey. Aleluya. 9:20, Dios mío. Vamos a seguir con el mensaje. No había predicado todavía hoy. ¿Qué debemos hacer cuando suceden cosas que no nos parecen? Escuche, ¿qué debemos hacer cuando suceden cosas que no nos parecen? Uno, no permitamos que el desánimo nos domine. ¿Cuántas veces visitaría el desánimo a José? ¿Cuántas veces el desánimo visitaría el corazón, las emociones de José? Muchas. Y eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien está dominado por el desánimo, vocifera palabras que anulan las promesas de Dios. Reniega de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Tú crees que Dios es un ser humano que se va a sentar a explicarte todo su proyecto de pies a cabeza? ¿Tú crees que Dios se va a sentar con cada venezolano, con cada persona, a explicarle por qué suceden las cosas? No, Dios no es así. Y a veces el desánimo te hace pensar mal de Dios. No sabemos, aquí la Biblia no lo relata. Pero José no se le dejó ver ninguna queja. No se le dejó ver ningún desánimo dominante en su vida, aunque pudo haberlo vivido, pero no se ve. Repito, la única humanidad que se le ve a José es cuando le dice al copero saliendo de la cárcel: acuérdate de mí, dile al faraón que me saque. Ahí es la única fisura emocional que se le deja ver a José en ese proceso que pasó. Escucha esto, cuando las cosas no salen como pensamos, Satanás busca desanimarte. Porque a veces no entendemos las cosas. No la entendemos. Hace años leí en la prensa de un europeo que llegó al aeropuerto, el vuelo ya estaba por salir, no lo aceptaron en el vuelo. Formó un berrinche en el aeropuerto, terrible, y no lo dejaron montar. Se fue molesto a su casa, tuvo que transformarle el horario al día,
Y en la mañana siguiente, cuando se despertó, se enteró que el avión donde debía montarse se estrelló y murieron todos los pasajeros. Cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios por el berrinche que hizo en el aeropuerto. Dios no le dijo: no permití que te montaras porque esto se va a estrellar. Dios no le dijo nada, lo dejó en su berrinche. Y a veces pasa que nos podemos desanimar porque perdemos el vuelo, porque no pasó esto, porque no pasó aquello. Pero ¿por qué más bien, Señor, aunque no lo entienda, te doy gloria y honra? Eso no es fácil. Segundo, ¿qué cosas debes hacer para que cuando las cosas no suceden como tú quieres, busque no perder la fe? Escucha esto, lo que copié. Lo más rudo de hacer en los momentos incomprensibles es mantener la fe intacta. Lo más rudo de esto es mantener un optimismo. Tú te imaginas, vea los rostros de la gente. Ayer fue a comprar algunas cosas en el supermercado. Siguiente, caja 4, me acuerdo que dijo la jovencita. Y yo voy, la saludo con mucho cariño, la he visto varias veces. Y ella me dice: ¿y cómo está usted? Yo le dije: extraordinariamente bien. Me miró, dijo: este tipo es de otro planeta, diría. ¿Por qué? Porque en medio de las situaciones difíciles, ahí es donde se va a probar tu fe y tu actitud. La mayoría de gente hoy a nuestro alrededor anda desanimada, anda con una mala confesión. Que se moldeen ellos a ti, pero nunca tú a ellos. Marta le dijo a Jesús, cuando llegó 4 días después a Betania, Lázaro estaba muerto, metido en una cueva, 4 días de muerto, ya el cuerpo estaba hediondo. Y Marta le dice a Jesús: maestro, en otras palabras, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Mi hermano está ahí en la cueva, 4 días de muerto. Ay, Marta, me gustaría sacar una plastilina y explicarte con detalles mis planes. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Ay, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Claro que sí, maestro. Entonces, ¿para qué me estás diciendo por qué llegué tarde? Bueno, digo yo. Es mi opinión, maestro. Llegó María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro. Las mismas palabras. Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si yo hubiese sido Jesús. Marta, María, siéntense ahí. Miren, es mejor una resurrección que una sanidad. Yo lo dejé morir, cállense, que me desesperan. Es que es difícil, hermano, entender a Dios. Escúchenlo, es difícil entender a Dios. Tu mente limitada no puede entender los caminos y los pensamientos de Dios. Lo que te queda es confiar en Dios y punto y aparte. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret. Mantente en fe. Dile que está a tu lado: mantente en fe. Televisión, búscame Mateo 26:39. Vamos a leer esto. Escucha lo que dice el tercero y con esto voy finalizando para leerle la historia. Pon en el altar tus deseos
y deja que Dios haga su voluntad. Las cosas salen mejor si es a la manera de Dios. Lo copié ayer en el Twitter. Las cosas salen mejor si es a la manera de Dios. Mira lo que hizo Jesús. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero morir en la cruz. No quiero tomar ese trago amargo, en otras palabras. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lleva al altar tus deseos. Llévalo, Señor, muero a mis deseos. Hágase tu voluntad. Es lo mejor que puedes hacer. Si no vas a vivir frustrado, desanimado, con interrogantes en la cabeza, sin saber por qué están sucediendo las cosas. Cuando lo que Dios permite golpea tu lógica. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Escúcheme, se lo voy a repetir. Dios tiene todas las piezas del rompecabezas en sus manos. Tú no. Tú acaso una. Hoy, domingo 4. Tú no tienes la de mañana lunes. Dios sí. Tú no tienes la de septiembre. Dios sí. Termino con esta historia. La escuché de un predicador. Hice algunos cambios que no me parecieron. Y se la voy a leer para finalizar. Una mujer a punto de acostarse ya en la noche le dijo a Dios en oración, quejándose: Señor, ¿por qué permitiste que tantas cosas malas me sucedieran hoy? Primero, mi alarma no sonó y llegué tarde al trabajo. Segundo, la comida que me prepararon en el almuerzo salió mal y tuve que regresarla. Tercero, hablaba con alguien importante y justo a la mitad de la conversación se cortó la llamada. Cuarto, y llegando a mi apartamento estresada, solo quería poner mis pies en el masajeador y no lo conseguí. Nada me salió bien en este día, Señor. Y cerró sus ojos. Y vino la respuesta de Dios. Y le dijo: déjame decirte por qué sucedieron esas cosas. Primero, ocasioné que la alarma no sonara a tiempo porque en la carretera manejaba un hombre ebrio, borracho, a la misma hora que tú sales, y lo hice para guardarte de un accidente. Dos, la comida hice que la devolvieras porque accidentalmente la persona que la preparó le añadió un ingrediente que dañaría tu salud y quise guardarte. Tercero, la llamada que permití que se cortara porque la persona con que hablabas iba a comenzar a decirte cosas que te desanimarían emocionalmente y quise cuidarte. Hizo un silencio Dios y le dijo: y lo de la masajeadora hice que no la encontraras porque ocasionarías un cortocircuito al conectarla y ocasionarías horas y horas sin luz y no quise que sufrieras. En conclusión puse: Dios sabe muy bien lo que hace. Él tiene todo calculado de tu vida, de tu familia y de esta nación de Venezuela. Póngase en pie en esta preciosa mañana. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos.
Y pídele perdón a Dios por tantas preguntas. Pídele perdón a Dios por haber exigido de Él una respuesta a lo bravo. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? Es que tú no sabes. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado. Cuando José cumplió 30 años, José es llamado por el faraón después que Dios le trajo los sueños de las vacas gordas y vacas flacas. José fue colocado como el segundo en el mando después del faraón. Y cuando se sentó en el trono vestido de lino fino, con un collar de oro, siendo un hombre de autoridad, pudo entender por qué de las ventas de sus hermanos y por qué en la cárcel, que parecía injusto. Dios tiene tu vida en sus manos. Dios tiene tu familia en sus manos. Dios tiene esta nación en sus manos. Y lo que Dios hace hoy, lo entenderás después. No te queda a ti sino solo confiar. Camina en fe, aunque no lo entiendas. Aleluya. Dale gracias a Dios por las cosas, aunque no lo entiendas. Padre, yo oro en esta mañana por la iglesia, por los que oyen este mensaje en YouTube, Señor. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos renegado de tu voluntad, de tus planes, de tus proyectos. Señor, tú nunca has perdido una batalla. No hay tal cosa que las cosas se pueden escapar de tus manos, Señor. Aleluya. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios, aleluya, que mueve las piezas como quieres moverlas. Señor, José salió de la cárcel en tu tiempo. Será en tu tiempo, Señor, que manifiestes sobre nosotros tu voluntad. Oh Padre, hoy oramos para que todo concuerde. Mueve las piezas que tengas que mover, Señor. Hoy oramos como lo hizo Jesús en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Oh Padre amado, hoy queremos seguir confiando en ti. Tú eres el omnipotente, tú eres el poderoso, tú eres el creador. Tú sabes todas las cosas antes que ocurran, Padre. Para ti, Señor, no hay nada que te tome por sorpresa. Tú conoces todo antes que ocurra, Señor. Y tú sabrás cómo moverte. Tú sabrás qué hacer, Señor. Hoy te adoramos, hoy te honramos, hoy te glorificamos.